¿Qué hay, familia? Muy buenas noches. Qué gusto que nuevamente podamos estar viendo la serie del libro de los Proverbios. Y es que, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho una introspección tal vez de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos podemos dar cuenta que muchas de las ocasiones estamos fallando, estamos haciendo las cosas mal, y que de algún modo, mediante esa introspección, mediante ese análisis que también nosotros tenemos de nuestro corazón, de nuestra manera de pensar, nos podemos dar cuenta que tenemos bastantes deficiencias. Y ¿sabes qué? El libro de los Proverbios son consejos prácticos para que nuestra mente también pueda ser transformada, para que nuestra mente pueda ser cambiada, pero sobre todo nuestro corazón. Así que date cuenta qué importante es tu corazón. Es súper importante tu corazón. Así que el día de hoy vamos a estar viendo la tercera parte del capítulo número 15 del libro de los Proverbios, y vamos a iniciar desde el verso 23, donde ahí nos quedamos, que dice así: el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Esto de que el hombre se alegra con la respuesta de su boca es cuando nosotros, por ejemplo, familia, podemos estar hablando con alguien y le has dado una muy buena palabra, le has dado un muy buen consejo y te sientes contento y satisfecho de lo que tú has hablado, de lo que tú le has dicho. ¿Por qué? Porque has ayudado a alguien, has podido bendecir con la sabiduría de Dios a alguien que nosotros podemos amar o tener cerca, o que necesitaba esa palabra, ¿cierto? Y es que continúa el verso 23 diciendo: y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Esto de la palabra a su tiempo es de el consejo a su tiempo, o cuando tú tienes que tener una plática con alguien, si es al tiempo preciso, es lo mejor, va a ser bueno. Porque en ocasiones puedes tener como ciertas pláticas pendientes con alguien, pero puedes estarlo postergando, porque a lo mejor si puedes tener ese tipo de pláticas, pueden realizarse en nuestra manera de pensar algún tipo de conflicto, ¿no? No, es que no le puedo decir todavía esto, o todavía no le quiero decir esto, porque vamos a tener ciertos problemas, van a haber ciertos roces, pero tienes que esperar el tiempo. No es cuando sea tu impulso o cuando tus emociones lo dicten, sino cuando es el tiempo preciso. Porque muchas veces nosotros podemos acelerar los tiempos de Dios y no esperar en los tiempos de Dios. Esto nosotros tenemos que considerarlo y tenemos que ponerlo en oración para cuando tú tengas que hablar algún tema que tengas pendiente con alguien, es el momento preciso. Y ¿sabes qué? Muchas de las ocasiones a lo mejor puedes estar diciendo: voy a estar hablando con esta persona, o necesito hablar con esta persona, pero ¿desde cuándo lo traigo, no? Y en el momento que tú empiezas a hablar con esta persona, de repente te han dicho: oh, ¿sabes cuán necesitaba estas palabras, este consejo o esta plática? Porque ya lo traía en mi corazón. Entonces, es importante que nosotros esperemos el tiempo de Dios, y entonces tu charla, tu plática va a ser buena. De lo contrario, si te adelantas a los tiempos, entonces va a ser no lo mejor. Puedes provocar entonces sí algún conflicto. Tienes que siempre permanecer en Dios, ora siempre. Pon todo tu día en las manos de Dios, incluso pon las conversaciones en las manos de Dios, para que cuando tú hables sea el tiempo oportuno. Verso 24 dice así: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Y continúa diciendo: para apartarse del Seol, abajo. Esto del camino de la vida es hacia arriba, es que Dios, ¿en dónde nosotros lo encontramos? Arriba, en los cielos. Y ¿en dónde va a estar el infierno? ¿O dónde está? Abajo. Y nosotros, familia, tenemos que considerar en dónde tú quieres estar. ¿Quieres ir hacia abajo o quieres ir hacia arriba? Todo ese pensamiento tenemos que considerarlo todos los días. Y es
muy práctico el que nosotros pensemos esto. Es sencillo, ¿cómo lo plantea tan fácil aquí los proverbios? El cielo arriba, infierno abajo. Tan, no hay más. ¿Y en qué situación, y en qué posición, y en qué lugar se encuentra tu vida? ¿Abajo o arriba? Y esto de abajo hago referencia a que abajo nosotros tenemos el piso. Nosotros tenemos que estar viviendo en los suelos y aún así viendo la vida de una manera eterna, porque nosotros tenemos que considerar esto, que nosotros cuando muramos vamos a estar o en el infierno o en el cielo, en un sentido eterno, en un castigo eterno o en una vida eterna, con total bendición, porque vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Yo no sé cuál tú quieras, estar arriba o estar abajo. Considéralo en todos tus días. Piensa en eso para que también tus acciones consideren eso. ¿A dónde quiero estar? ¿A dónde quiero ir? Si hago esto, evidentemente me estoy yendo derechito hacia abajo. Si hago esto, me estoy evidentemente yendo derechito hacia arriba. ¿Qué eliges tú, familia? Verso 25 dice: Jehová asolará la casa de los soberbios. Esto de asolará es literalmente que va a azotar, que va a... que las personas que son soberbias la van a pasar bastante mal, porque aquella persona que es soberbia a Dios, que se opone a Dios, literal está yendo en contra de Dios, e ir en contra de nuestro Dios es lo más peligroso y lo más tonto que nosotros podamos hacer, porque ir en contra de nuestro Dios es ponernos en peligro. Pero esto de ponerte en contra es cuando tú te pones de una manera soberbia, cuando tú no quieres escuchar, cuando tú crees que eres mejor, cuando tú te sientes el rey, cuando tú crees que todo lo que tú hagas por ti mismo es mejor. Y no, familia. Nosotros tenemos que considerar que nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Jesucristo con su sangre preciosa ha pagado el precio de tu vida. Y nosotros ahora ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Cristo, para aquel que nos ha comprado. Entonces, nosotros debemos de dejar, incluso siendo cristianos, de ser soberbios, porque tendremos entonces en cuenta que la casa de aquel que es soberbio va a ser azotada, va a ser asolada. Pero dice el verso 25, pero afirmará la heredad de la viuda. Esto de que afirmará la heredad de la viuda es un ejemplo, o lo ejemplifica aquí, que nosotros somos similares a una viuda. En esto, una viuda, como ahora pertenece prácticamente, o su dependencia es total de Dios, nosotros debemos de considerarnos también en esa posición, en que nosotros dependemos completamente de Dios, no por lo muy bueno que tú seas, no por lo brillante que puedas ser en tu negocio, en tu trabajo. No, considérate humildemente en esa posición como de una viuda y permanece confiado totalmente en el Señor. Él es quien va a proveer, Él es quien va a actuar, Él es quien va a proteger, Él es quien va a dar, Él va a estar siempre al pendiente de nosotros. Dice que va a afirmar la heredad de aquellos que confían plenamente en Él. En este caso también de las viudas. En este caso también nosotros humildemente consideremos nuestra vida. Verso 26 dice así: Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios, son limpias. Esto de que abominación son a Jehová los pensamientos del malo, ¿recuerdas de dónde surgen los pensamientos? Los pensamientos surgen del corazón.
Y si nosotros tenemos el corazón bien sucio, si nosotros tenemos el corazón con ciertas tendencias, evidentemente nuestra manera de pensar también va a ser con esa tendencia, con tendencia mala. Y esto de los pensamientos también habla, como lo hemos estado viendo en este mismo capítulo 15, que los pensamientos son la palabra planes, significan o dan relevancia a la palabra planes. Si tus planes están apartados al propósito de Dios, si los planes que tú tienes son de maldad, y esto de maldad, ¿sabes a qué me refiero? Aquel o aquella que quieren provocar algún daño, quieren causarle algún agravio a alguna persona, a algún prójimo. Y esto de tener pensamientos malos o de hacer malos planes, a veces son las típicas personas que quieren ganarse la vida de un momento a otro, que no les importa si van a afectar a alguien, que no les importa si van a dañar incluso la dignidad de las personas. Y de esos hay muchísimos casos, pero nosotros tenemos que tener expresiones limpias, nosotros tenemos que tener pensamientos limpios. Y aunque nosotros, familia, en ocasiones tengamos necesidad, en ocasiones podamos sentir ya el agua en el cuello, no tenemos por qué desesperarnos, sino tenemos que ser pacientes. Y aunque tú te encuentres en alguna situación vulnerable, no pienses mal, que tus pensamientos no sean malos, sino que tus pensamientos sean como los que estábamos viendo, como los de una mujer viuda, que están totalmente cimentados y fundamentados y que totalmente dependen del Señor. Así hagámoslo, y entonces nuestros pensamientos van a ser limpios, nuestros planes van a ser buenos, y estos planes, créeme que le van a agradar al Señor, y el Señor te va a bendecir. Cree esto y vas a ver que en su tiempo, en el tiempo del Señor, como lo estábamos viendo al inicio, las cosas van a suceder. Amén. Verso 27 dice así: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Esto del que alborota su casa es la persona que es codiciosa, aquella que, como te decía hace un rato, quiere ganarse la vida de un momento a otro, ¿no? Ya sabes que actualmente toda la gente no quiere trabajar, únicamente quiere ganar lana rápido y de un solo momento. No, pues ¿sabes qué? Pues yo cobro caro, ¿no? Y no. Nosotros tenemos que dejar de ser personas codiciosas. En nuestra vida, familia, codician una casa como la de ellos, codician la fama de ellos, codician el auto de ellos, y ponen incluso a veces hasta parámetros de yo conseguí esto debido a que hice el otro y bla, 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 ¿no? Pero muchos de nosotros o muchos cristianos pueden llegar a también tener estos pensamientos, un pensamiento de codicia. Y ¿sabes qué? Dios no quiere que codicies nada de tu prójimo. Dios quiere que tú confíes en Él. Dios quiere que tú trabajes y que a pulso consigas las cosas. Fíjate qué dice aquí, verso 27. Mas el que aborrece el soborno, ¿qué? Va a vivir. Si nosotros somos personas que aborrecemos el soborno, vamos a vivir. Y a lo mejor tú dirás, es que ¿sabes qué, Joel? Yo he conseguido muchos contratos gracias a sobornos. Yo he conseguido ciertos trabajos gracias a sobornos. Y ¿sabes qué? Sí, en México se da mucho esto del soborno, y creo que en todo el mundo, pero creo, si no mal recuerdo, hace como 3, 4 años, México, 3, 4 o 5 años, México era el segundo lugar a nivel mundial que aceptaba el soborno, o en donde se practicaba el soborno. Y nosotros tenemos que salir de eso, hacernos a un lado del soborno. Dice aquí que lo tienes que aborrecer. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir. Apártate del soborno. Y es que a veces es tan sencillo, chispas, ya me paró acá el trancho, ¿no? Pues fácil, a ver,
saca el dinero de la cartera y nada más deja acá uno de 50 que según es lo único que traigo, ¿no? Y empiezas a trabajar que el soborno. Y Dios no quiere que sobornes. Dios quiere que aborrezcas el soborno y que mejor practiques y vivas correcta y apropiadamente para que no tengas que verte en esta necesidad de sobornar a las personas. Verso 28 dice así: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Esto del corazón del justo piensa para responder es algo que tiene que ser vital en nuestra vida. Nosotros tenemos que pensar antes de hablar. Nosotros tenemos que filtrar lo que nosotros hablamos. Y es que a veces halagan a las personas que dicen: hoy es que esa persona no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua y habla lo que tenga que hablar, ¿no? Y es que yo así soy, yo voy a decir lo que yo quiera. Y no es lo que tú quieras. Lamentablemente nos cuesta trabajo entender esto, pero no es lo que nosotros queramos hablar. Dice aquí que tenemos que pensar, tenemos que analizar lo que nosotros vamos a hablar antes de que nos equivoquemos, porque al rato podemos lastimar a alguien, podemos ofender a alguien y podemos incluso arrepentirnos de nuestras palabras. Dice: mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Esto es de que si no analizamos, si no pensamos previamente lo que vas a decir, entonces vas a derramar malas cosas, vas a afectar a los demás. Y Dios lo que no quiere es que hagas daño a los demás. Dios lo que quiere es que seas una persona inteligente. Dios lo que quiere es que seas una persona sabia. Dios lo que quiere es que no derrames malas cosas, sino que tú puedas ser bendición para los demás. Sí, sabemos que nosotros tenemos también sentimientos, llamémosle así. Nosotros también sentimos, ¿no? Y en ocasiones nos podemos enojar o en ocasiones nos podemos ofender. Pero Dios te está diciendo que te detengas, que pienses, respira, dijeran por ahí, Dalai. Verso 29 dice así: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de aquellas personas, de aquellos hombres y de aquellas mujeres que únicamente quieren estar haciendo el mal. Y esto de querer estar haciendo el mal es literalmente de querer estar apartados de Dios. Y entonces Dios va a estar lejos de ellos. Y en ocasiones la gente puede decir: yo estoy yendo en contra de Dios, pero pues sí, me pongo en sus manos antes de empezar mi día, o me pongo en sus manos cuando voy a hacer un negocio. ¿O has visto al ladrón que se encomienda a Dios para ir a robar? Jehová está lejos de estas personas. Y a lo mejor en ocasiones podrán decir: es que no me escucha, es que el Señor no existe, ¿no? Evidentemente no te va a escuchar porque tú estás practicando mal, porque tú te estás apartando a Él, porque tú estás siendo soberbio con Él. Y Dios lo que quiere es que tengas un sentido de justicia, de que hagas lo correcto y de que seas humilde y sencillo en tu corazón. Pero eso es bien difícil para nuestra vida. Nosotros tenemos que empezar a adoptar esta nueva manera de vivir. Nosotros tenemos que empezar a adoptar la justicia en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón. Y entonces, escucha lo que dice el verso 29. Pero Él oye la oración ¿de quién? De los justos. Dios oye la oración de las personas que hacen lo correcto. Dios escucha la oración de las personas que están viviendo en Él. La oración de la mujer, la oración del hombre que es justo es efectiva ante Dios. Si a lo mejor en ocasiones dices: es que mis oraciones siento que el Señor no las está escuchando tan rápido. ¡Hey! Analiza entonces cómo está tu vida. Porque entonces mediante ese análisis te podrás dar cuenta que hay cosas que estorban tus oraciones.
y que nosotros debemos de hacer efectivas esas oraciones cambiando nuestra manera de ¿qué? De vivir. Verso 30 dice así: la luz de los ojos alegra ¿qué? El corazón. Y tú podrás decir, ¿cómo que la luz de los ojos? No. Nuestros ojos, familia, tienen que ser literalmente unas lámparas donde proyecten luz. Nuestros ojos tienen que traer esa felicidad, esa satisfacción a todo nuestro cuerpo. Pregunta: cuida tus ojos. ¿Cómo es que tú cuidas tus ojos? ¿Qué es lo que tú estás viendo? A veces la vista se llega a nublar por estar viendo cosas equivocadas, por estar viendo cosas que no le agradan al Señor. Y entonces la vista se te empieza a nublar y no va a ser una lámpara tu vista. Tienes que dejar de ver ese tipo de contenido que a Dios no le agrada para que tú puedas tener lámpara en tus ojos. Continúa diciendo el verso 30, y la buena nueva conforta ¿qué? Los huesos. Las buenas noticias siempre van a animar al espíritu, siempre van a animar nuestra mente, siempre van a animar nuestra vida. ¿Y sabes qué? ¿A quién no le encantan siempre las buenas noticias? A todos nos encantan las buenas noticias. Pero cuando son malas noticias, ¿qué? Te afliges, te entristeces. Yo no sé qué noticias quieras tú. Yo no sé qué noticias quieras recibir. Pero lo que sí sé es que todos esperamos en el Señor. Todos esperamos en algún momento tener buenas noticias en nuestra vida. Pero todas estas noticias también están en nosotros, siempre y cuando nosotros pongamos la mirada en lo que es correcto y en lo que es preciso, que es en Dios y que es en los cielos. Por eso nos estaba hablando hace unos segundos el capítulo 15 de el cielo arriba, el infierno abajo. Tan sencilla que es y tan práctica que es la palabra de Dios para que tú puedas contemplarlo. ¿En dónde quieres estar? ¿En dónde quieres tú poner tu mirada? Y en donde tú pongas tu mirada, ahí van a estar tus buenas o tus malas noticias. Verso 31 dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios que morará. Las personas que reciben un consejo o que aceptan el consejo van a ¿qué? A formar parte de las personas que son sabias. Los consejos, como lo hemos estado viendo, siempre son necesarios y siempre los tenemos que adoptar. No tenemos por qué rechazarlos. En ocasiones hay consejos tan sencillos como oye, ¿sabes qué? Ya deja de estar tomando el refresco. Oye, ¿sabes qué? Ya deja de estar tomando el café. Son consejos sencillos y que son súper necesarios, que también a lo mejor podríamos pasar a consejos un poquito más grandes, que a lo mejor podríamos decirle a alguien: oye, deja de estar consumiendo la coca. Y también deja de estar consumiendo ¿qué? La Coca-Cola, ¿no? Son consejos que si tú los aceptas, que si tú los adoptas y que tú los haces tuyos, entonces tu manera de pensar va a ser sabia, va a ser correcta y vas a vivir más días. Pero nuestra vida, recordemos que la tenemos que ver a la luz de la eternidad. Nosotros vamos a tener que considerar si somos sabios o somos torpes, somos necios. Y la persona sabia es aquella que hace caso al consejo. Verso 32 dice así: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene ¿qué? Entendimiento. Verso 33: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede ¿qué? La humildad. El temor de Jehová es la enseñanza de la sabiduría. Si nosotros queremos ser sabios, tenemos que iniciar temiendo a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y nosotros tenemos que contemplar eso, familia.
tenemos que tener ese temor, ese respeto, ese amor por Dios, por Jehová. Y entonces vamos a empezar a considerar ser sabios. Pero hay algo aquí también muy inteligente que dice el verso 33. Y la honra precede ¿de qué? De la humildad. Aquellas personas que quieran brillar, aquellas personas que quieran lucirse, aquellas personas que únicamente están pensando en la vanidad, están equivocadas, porque entonces la sabiduría no está llegando a su vida. La honra precede de la humildad. ¿Recuerdas a nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo? Vino a nacer en el mejor hospital, vino a hospedarse en el Hilton. No, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo de la manera más humilde, y a Él es toda la honra, toda la gloria, todo el loor por los siglos de los siglos. Amén. Él procedió en este mundo humildemente, y nosotros en este mundo tenemos que vivir también humildemente. Tenemos que actuar en humildad, y nuestra vida tiene que ser en humildad para que algún día nosotros podamos formar parte dentro del reino de los cielos y de la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Padre Celestial, agradecemos que tú seas con nosotros muy bueno, Señor. Y es que tú eres maravillosamente bueno y amoroso al enseñarnos tu palabra muy práctica. Gracias por este capítulo tan práctico. Gracias porque tú nos has hablado claramente en nuestra vida, y porque tú, Señor, quieres que nosotros seamos sabios. Tú quieres que ya dejemos de errar, tú quieres que ya dejemos de fallar y que podamos vivir en victoria, de gloria en gloria, como lo hacía y lo decía el apóstol Pablo. Sé con nosotros, Señor, y gracias porque tú vas equipándonos con estos proverbios cada vez más. En tu nombre oramos, Jesús, y agradecemos todo. Amén. Que Dios te bendiga, familia. Que tengas una gran noche.